la importancia del tema y entendiendo el interés que reviste para toda la ciudadanía en su conjunto, vamos a mantenernos expectantes respecto de la resolución que está tomando la Comisión de Constitución en la Cámara Baja, que está votando cada uno de los trámites que corresponden a ser sometidos a la evaluación de los legisladores respecto del destino del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Una votación que ayer quedó pendiente luego de algunos desacuerdos internos y que impidieron seguir adelante con esta votación. Sin embargo, el día de hoy se llegó al acuerdo de que se votará hasta que se termine de tramitar el proyecto, a la hora que sea y en el momento que sea. Vamos en cualquier momento a establecer el contacto con el Congreso Nacional para poder conocer también lo que ocurre allí. Bienvenidos a este capítulo de día jueves 5 de noviembre del año 2020 de nuestro programa El 30 Te Escucha. Día 247 desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Pandemia que evidentemente ha cambiado la forma que tenemos de ver las cosas en la vida. Ha cambiado también la manera de enfrentar las actividades cotidianas. Y, por cierto, ha dejado una serie de consecuencias que han mellado, en muchos casos, el escuálido presupuesto de miles de familias de nuestro país. Quizá no sea la mejor manera de obtener recursos frescos desde nuestros fondos previsionales. Quizá existan dificultades a futuro, pero lo que importa es el hoy. Y ese hoy es el que aflige a miles y miles y miles de familias, no tan solo de la región del Maule, sino que de prácticamente todo el país. ¿Debe aprobarse un segundo retiro del 10%? Todavía no se aprueba en su real magnitud este proyecto antes de que pase a ser sometido a la votación en general por parte de la Cámara de Diputados y posteriormente ratificado por el Senado de la República. Por otra parte, el gobierno se ha pronunciado hace minutos. Le han quitado importancia a la solicitud de datos de quienes sacaron el 10%. Es una habitualidad. Esto luego de que se comprobara en las últimas horas que el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, solicitara los datos completos, nombre, RUT, dirección, teléfono y el monto total, entre otros, que ha sido retirado por más de 10 millones de chilenos. 10 millones de personas ya hemos retirado nuestros fondos previsionales, aunque el plazo concluye en julio del próximo año. Pero la necesidad, la urgencia ha sido mayor. Y es en este mismo aspecto que queremos también conocer su opinión respecto de esta materia. Carlos, ¿debe aprobarse un segundo retiro del 10%? Han sido horas bastante extenuantes, mucha preocupación por parte de la gente. Los políticos todavía no se terminan de poner de acuerdo, pero van a seguir discutiendo hasta terminar de ver qué va a pasar con este proyecto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ya vamos a retomar esa comunicación con nuestro televidente que nos llama desde la comuna de San Javier. Ustedes también pueden interactuar y participar con nosotros al 73-256-1630, 73-256-1630 o bien a través del fanpage en facebook.com/canal 30 oficial. Mantenemos la pregunta dada la coyuntura, dada la contingencia y dado también el interés que esto reviste para la opinión pública. Hoy más que nunca debemos conocer también cómo piensan nuestros parlamentarios, cómo piensan nuestros legisladores. Hace menos de 2 semanas hubo una lección cívica a la clase política. La gente votó por la gente. La gente votó por la gente. Eso hay que tenerlo muy claro. Y algunos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, e incluso algunos que transitan por las periferias de la política nacional, se estaban adjudicando algunas migajas del triunfo de la prueba particularmente. Pocos se hicieron cargo de la derrota o del rechazo. Pero más allá de eso, aquí no fue un triunfo de la clase política, fue un triunfo de la gente que está descontenta con la actual clase política, no con el arte de la política. La actual clase política chilena, de todo tipo, de todo ámbito, de todo segmento, de toda condición, ha generado también un reproche masivo. Por eso, aunque cueste, es importante escuchar, es importante observar
y entender el comportamiento y la capacidad argumentativa de los parlamentarios que dicen representar la opinión de la ciudadanía en el Congreso. Hoy vamos a ver si están conectados con la gente o en su defecto están buscando la mejor manera para poder concretar este segundo retiro o lisa y llanamente rechazar esta instancia. Es un tema que reviste gran interés y por lo mismo les invitamos a todas y a todos a interactuar con nosotros. Debe aprobarse un segundo retiro más allá de los argumentos, más allá de las posturas que tenga el gobierno en este momento. Carlos, el 30 te escucha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. Ahí se escuchamos, Carlos. ¿Cómo le va? Ya, buenas tardes. Bueno, yo creo que el sistema es tan perverso que la gente que tiene mucho dinero, aunque saque otro 10%, ellos siempre van a tener una buena jubilación, porque no tienen problema económico. La gente que tiene poco dinero, aunque saque este 10%, que sería el segundo, llevaríamos un 20%, claro, no sería tanta la diferencia que habría como la jubilación mínima que hay para la gente que nunca impuso o que nunca trabajó, esa pensión solidaria. Serían como 20.000 pesos la diferencia. Y yo creo que cuando la gente está cesante y está mal, pucha que le viene bien 1 millón de pesos o 500.000 pesos. Además que ahora van a ser mucho menos personas. Yo creo que el problema que tiene el gobierno en este país es que esa plata que van a entregar van a ser unos días que las AFP no van a tener ganancias para ellos, pero nada más. Recordemos que para el primer 10% decían que la economía del país se iba a ir a un caos, que la AFP no tenía plata porque la plata estaba invertida en el extranjero ya, y a los 5 días ya estaban entregando el dinero. Eso sería mi opinión. Sin duda, y en este mismo sentido también hemos observado que no es tan complicado después de todo el sistema. Ahora cabe preguntarse también, Carlos, de qué manera se va a analizar también una medida compensatoria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se va a buscar reponer esa plata que forzosamente se ha tenido que sacar ahora por las necesidades y urgencias que ha impuesto la pandemia? Pero yo pienso, mi humilde opinión, uno no es economista ni nada de eso, pero si una persona saca ahora 1 millón de pesos, le quedan 20 años para jubilar, bueno, que le dividan el 1 millón de pesos en los 20 años, en todos los meses, y le sacan una pequeña parte del sueldo, que sería súper pequeña. Ajá. Que hagan eso. Pero yo creo que el hambre es para hoy, no es para mañana. La gente que opina que no hay que sacar, que esto otro, el 99% es gente que no tiene hambre, gente que está con trabajo y que si está sin trabajo y también tienen un buen pasar. Exactamente, por eso hay tanto paño que cortar y tanto que aprender de esta pandemia que ha mostrado quizás lo mejor y lo peor de muchas personas, indudablemente, Carlos. Lógico que sí, pues. Hay que empatizar con la gente que no tiene, con la gente que pasa hambre. Es fácil mirar todo de afuera, decir estamos luchando contra la pobreza comiéndose un asado. Claro. Eso es. Y que el ministro Briones que no ande con que quiere hacer un registro nacional de la gente que saca. O sea, más vigilados los quieren tener. Sí, absolutamente, absolutamente. Bien, Carlos, le agradezco como siempre su participación con nosotros. No, muchas gracias a usted, que esté muy bien. Con el mayor agrado, que esté muy bien, muchas gracias. Carlos, que nos llamaba desde la comuna de San Javier para entregarnos su particular opinión. Debe aprobarse un segundo retiro del 10%. Mucha gente participa con nosotros e interactúa a esta hora de la tarde a través del 732561630, en el fanpage, en facebook.com/canal 30 oficial y también por WhatsApp al más 569-6878-0141. Más 569-6878-0141, el WhatsApp de Canal 30, donde hemos recibido también la postura de una de nuestras televidentes, como es el caso de Teresa.
a quien vamos a pasar a escuchar de inmediato, porque también ha querido participar, también ha querido opinar en torno a la eventual aprobación o la necesidad de que se apruebe un segundo retiro del 10% de nuestros fondos previsionales. Teresa al 30 te escucha. Hola, hablas con Teresa. Yo estoy totalmente de acuerdo con el segundo retiro porque hay mucha gente cesante, mucha gente que se ha visto afectada por la pandemia respecto a los sueldos que se han visto reducidos. Así que básicamente nos tienen que entregar nuestra plata porque esos ahorros que están ahí es para nosotros, es de nosotros. Y uno debería poder decidir en qué invertirlos. Simple y al hueso, es nuestra plata y no deberían tramitarnos tanto. Muchas gracias, Teresa, por participar. También a Carlos, quienes nos llaman y también interactúan a través del 732561630. Para tener claros algunos conceptos. Ayer se pensó sesionar y realizar la aprobación del segundo retiro del 10%. Sin embargo, en el último momento no hubo acuerdo para poder continuar con la sesión. Y es por ello que se ha retomado en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja esta discusión hasta que se termine, a la hora que sea. Sin embargo, es importante comprender un paso fundamental que se ha dado en torno a la discusión de un segundo retiro del 10% y que dice directa relación con la situación que afecta a miles de personas que se encuentran en una enfermedad bajo condición terminal. Y es en este mismo sentido que la Comisión de Constitución aprobó el retiro de fondos de las AFP para enfermos terminales. Vamos a revisar brevemente este detalle y enlazamos con el Congreso Nacional para conocer las opiniones que en este momento entregan varios de nuestros parlamentarios. La propuesta que les mencionaba y que dice relación con la aprobación de retiros de fondos para enfermos terminales, que deberá ser ratificada por la Sala de la Cámara y luego pasar al Senado, busca permitir un retiro total o parcial para personas con enfermedades debidamente certificadas. Una iniciativa que se discutió previamente al eventual segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Los parlamentarios aprobaron una reforma constitucional que busca permitir un retiro total o parcial de fondos previsionales para personas con enfermedades terminales. Los casos que corresponden a enfermedades graves no recuperables, las cuales deberán ser debidamente acreditadas por una comisión médica, permitirá el retiro de los fondos sin constituir a su vez este retiro un pago por renta. La propuesta pasará a la Comisión de Trabajo, donde el Ejecutivo comprometió poner suma urgencia para asegurar su rápido despacho. Luego el texto llegará a la Sala y en caso de ser aprobada pasará al Senado. Ahora los parlamentarios comenzarán la discusión en particular o de indicaciones del proyecto que busca un nuevo retiro del 10%, un segundo retiro del 10%, estableciéndose como monto máximo de sustracción el equivalente a 150 unidades de fomento, poco más de 4 millones de pesos, y un mínimo de 35 unidades de fomento. Estamos hablando de 1 millón de pesos y unas chauchas. En caso de que el 10% de los fondos acumulados sean inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. Lo importante en todo caso es que se ha aprobado el retiro de fondos de las AFP para enfermos terminales, una propuesta que busca permitir un retiro total o parcial para personas con enfermedades debidamente acreditadas o certificadas ante una comisión médica. Ahora eso tiene que pasar en todo caso a la discusión en sala para luego ser analizada y aprobada o no por el Senado de la República. A esta hora continúa debatiéndose sobre el particular cada uno de los detalles y aspectos que forman parte del tema que nos convoca, el segundo retiro de un 10% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones AFP. Vamos a la sala donde en este momento sesiona la Comisión de Constitución en la Cámara Baja. Aún así, en la indicación del diputado Alessandri, también se establece una obligación de enterar en un periodo determinado. Y a mí me parece que las modalidades de devolución o reintegro voluntario no son buenas, sobre todo si se compara con otra cotización voluntaria que hoy día ya existe, está muy regulada en la ley, que es el APB, que es el ahorro previsional voluntario. Miren, aquí el diputado Alessandri propone que las personas reintegren todo o parte de dichos fondos mediante una cotización voluntaria adicional
equivalente a un 5% mensual. Establece una cuota inmediatamente, que no atiende evidentemente a los problemas que pueden tener las personas. Pero más allá de eso, no tiene incentivos la persona para poder acogerse a esto. Si tiene que decidir entre esta devolución voluntaria y tener un ahorro previsional voluntario, evidentemente va a elegir el ahorro previsional voluntario, por una razón muy simple, porque produce descuento de impuestos. Lo que están creando acá como cotización voluntaria, que yo creo que persigue fines correctos, no va a ser usada por nadie porque siempre van a tener el APB. Y el APB le permite a uno imponer en esta cuenta voluntaria, que también administra la AFP, con un descuento de impuestos superior a un 35%. Y esto que están estableciendo no tiene ninguna exención de impuestos. Entonces, yo creo que el ejercicio que estamos haciendo no corresponde. Y además, hay otro punto que tiene que ver con la indicación del diputado Mellado, que dice las personas que retiraron 35 UF, que son el sector más vulnerable, por así decirlo, los cotizantes, se le puede entregar un bono de reconocimiento por parte del Estado al momento jubilar. A mí me parece muy bien, pero convengamos que esto algo tendrá que decir el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que comprometerse a transformar en dinero efectivo bonos de reconocimientos para 9, 8, 7, 6 millones de chilenos. Entonces, hay serios defectos que yo creo que no los vamos a poder resolver adecuadamente en esta discusión, estableciendo el sentido. Por eso, yo creo que lo razonable, y es una propuesta, presidente, es que establezcamos que se cree un fondo colectivo y solidario para mitigar el daño previsional. Y ese fondo colectivo y solidario, que tiene que ser financiado con aportes del Estado, de empleadores y también voluntarios del propio cotizante cuando existan incentivos, tiene que ser regulado por ley. Por ley, es decir, el Ejecutivo en su momento tendrá que decir cuánto dinero pone. Tendrá que decir si toma la idea del bono de reconocimiento del diputado Mellado y lo coloca como un derecho exigible u otros incentivos tributarios. Nosotros podemos llegar a una fórmula intermedia, pero creo que va a ser muy, muy defectuosa y va a ser muy, muy criticada por las razones que yo estoy señalando. Y para poder avanzar propongo que coloquemos esta indicación que crea ese fondo colectivo y solidario de mitigación del daño previsional para complementar las pensiones necesarias producto de este retiro, y para eso efecto el presidente de la República tiene que establecerlo y proponer la forma y financiamiento de este fondo con aportes de empleadores del Estado y cotizaciones voluntarias del imponente con incentivos tributarios o de otro tipo en la forma que determine la ley. Presidente, con última carta. Muchas gracias. Yo voy a votar en contra de las 4 propuestas que hay. Gracias, diputado Soto. Yo me había inscrito para hacer uso de la palabra, después se la voy a dar al diputado Bianchi, al diputado Pérez y al diputado Jorge Durán, simplemente para manifestar mi posición, y al diputado Alessandri también, que va a hacer uso nuevamente de la palabra. Simplemente en estos 3 minutos para señalar mi agradecimiento a todos los diputados que han hecho una propuesta respecto de reintegro de fondos, porque se hace cargo de la principal crítica al proyecto, que es el daño previsional que se puede generar a los trabajadores, aun cuando tengan pocas cotizaciones bajo el sistema de capitalización individual. Por eso mi agradecimiento a la diputada Núñez, al diputado Mellado, al diputado Bianchi, al diputado Jorge Alessandri y ahora al diputado Soto y a todos los que han hecho propuestas. Segundo, para ir avanzando, yo considero que tiene que ser voluntario. Me parece que así como vamos a establecer la voluntariedad del retiro del 2%, creo que es bueno establecer la voluntariedad del reintegro. Y en ese sentido coincido que de todas las propuestas la que me hace más sentido es la del diputado Jorge Alessandri. Yo quiero valorarla, porque el establecer una sobrecotización voluntaria con el objeto de hacerse cargo de ese daño previsional, se hace cargo del proyecto de reforma previsional que envió la presidenta Bachelet, que lamentablemente fue rechazado en esta Cámara, que incluso fue rechazado por el propio presidente Piñera cuando era candidato presidencial y que establecía un sistema de aumento de cotización en que una parte iba a solidaridad y otra a cuotas individuales, y que establece el proyecto que nosotros aprobamos en la Cámara y que está en el Senado, que espero que se llegue a un acuerdo. Solo le propongo al diputado Alessandri
dos cambios en su propuesta. Me parece muy bien, se establece la voluntariedad, se establece el verbo podrán, a diferencia de la indicación del diputado Mellado, la diputada Paulina Núñez, que insisto, son un aporte, pero lo establecen de manera imperativa. Lo único que en vez de señalarse sobre el promedio de las últimas 12 remuneraciones y rentas declaradas en el sistema en los últimos 10 años, porque eso puede ser un poco engorroso, que simplemente se haga referencia a calculada sobre la remuneración mensual del afiliado. Y también que para reiterar el carácter voluntario, que en la oración siguiente, en vez del deberá, diga podrá, ¿no? Y podrá enterarse durante todo el periodo que sea necesario para restituir el saldo retirado o reajustado, y poder agregar la frase sin perjuicio de su facultad de suspenderlo o discontinuarlo, porque obviamente puede haber un cambio en la situación laboral del afiliado que haga aconsejable en ese caso suspender o discontinuar, también de acuerdo con el empleador, esa sobrecotización voluntaria. Y por supuesto, mandatar a la Superintendencia de Pensiones que establezca la normativa que regule esta cotización a través, me imagino, de un dictamen, pero a través de las distintas formas en que la superintendencia puede acotarlo. Ese es mi pronunciamiento puntual. Respecto a la indicación del diputado Karim Bianchi, yo tengo la misma duda que tengo respecto de la indicación que presentaron los diputados Soto y Gutiérrez, ya vamos a llegar a ella, que establece la posibilidad de un tercer retiro eventual de un 5% adicional. Porque quiero recordar que la idea matriz de este proyecto es un retiro adicional de un 10% excepcionalmente. Entonces, yo creo que todas las propuestas tienen que enfocarse a eso. Y en mi duda también respecto de la indicación del diputado Bianchi, él podrá rebatirla, que como yo la leo, permite distintos retiros consecutivos. Puede haber un tercero, un cuarto, un quinto retiro en la medida que se vaya reintegrando. Ahí el diputado Bianchi podrá corregirme si estoy equivocado, pero esa es la dificultad que le veo a esa indicación, porque la idea matriz de este proyecto es un retiro excepcional de un 10%. Muy bien, le ofrezco la palabra entonces a el diputado Karim Bianchi. ¿Se escucha, presidente? El diálogo parlamentario que a esta hora suscribe también diversos puntos de vista, algunas anotaciones, algunas correcciones de forma, pero que en el fondo no tratan de alterar el objetivo principal que tiene, dicho sea de paso, esta discusión del segundo retiro de los fondos previsionales desde las administradoras de fondos de pensiones. Ya en cualquier momento vamos a retomar la comunicación con el Congreso Nacional en directo desde la sala donde a esta hora se realiza la Comisión de Constitución y que aborda nuevamente y hasta la completación de la discusión el tema, hasta que pueda ser aprobado o rechazado esta opción, esta reforma constitucional que permita un segundo retiro de forma excepcional del 10% de nuestros ahorros previsionales, un segundo 10%. Para terminar completando obviamente la extracción del 20% total de nuestros recursos destinados a la jubilación o vejez. Pero todavía queda discutir algo que es muy importante, cómo compensar ese dinero que no va a estar allí. Quizás este no es el momento de analizar la compensación, pero va a llegar el momento en el cual también sea necesario poder darle una segunda o una tercera vuelta a esta materia. Su opinión para nosotros es importante en este capítulo de día jueves 5 de noviembre del 30. Te escucha por las pantallas del canal de la gente. Estamos en vivo y en directo para las comunas de Talca, de Maule, de San Javier de Villalegre y de Linares, por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. También llegamos hasta Hierbas Buenas, por gentileza de TV Cable Santa Bárbara. Hoy la pregunta del día: ¿debe aprobarse un segundo retiro del 10%? Hemos conocido la opinión de varios de nuestros seguidores, mucha gente que está interactuando también en el fanpage, en facebook.com/canal 30 oficial, y también nos llaman al 73-256-1630 o nos dejan un mensaje de voz en el WhatsApp
más 569-6878-0141. Pero también vamos, además de seguir recibiendo sus opiniones, sus comentarios, sus particulares reflexiones o una apretón a los parlamentarios del país, ¿por qué no? También vamos a aprovechar de observar cómo ha evolucionado la pandemia del COVID-19 en este día, el 247. Sí, 247 días han transcurrido de forma correlativa desde que se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional. 92 casos nuevos fueron detectados durante las últimas horas. 92. Ni siquiera se compara con los 27 que se informaron el día de ayer. 92 casos nuevos fueron informados durante las últimas horas, lo que eleva a 19.224 el número total de personas que han resultado contagiadas por COVID-19, por SARS-CoV-2, por coronavirus o por el maldito bicho, como quiera decirle usted, en este periodo de tiempo aquí en la región del Maule, y donde desgraciadamente 424 han sido las personas que han perdido la vida durante este periodo de emergencia sanitaria. Vamos a ver de inmediato dónde fueron detectados, en qué comunas fueron localizados estos nuevos casos recientemente informados por la autoridad sanitaria, al menos con relación al Maule. 19.224 casos en total en nuestro territorio maulino. La Seremi de Salud así lo ha confirmado, luego de darse a conocer 92 casos nuevos durante las últimas horas, en el informe que al menos han divulgado para nuestra región en esta jornada. Estos 92 contagios fueron detectados de la siguiente manera: 27 en Talca, 14 en Curicó, 10 en Linares, 8 en Parral, 7 en Rauco, 4 en Molina, 3 en Villa Alegre, en San Javier y en Maule respectivamente, 2 en Longaví, San Clemente y Pelarco, y 1 en Romeral, Colbún, Constitución, Río Claro, Chanco, San Rafael y Temuco, proveniente de la región de la Araucanía respectivamente. Reiteramos, 92 casos nuevos detectados durante las últimas horas, 27 en Talca, 14 en Curicó, 10 en Linares, 8 en Parral, 7 en Rauco, 4 en Molina, 3 en Villa Alegre, 3 en San Javier y también 3 en Maule, 2 en Longaví, 2 en San Clemente, 2 en Pelarco y 1 en Romeral, en Colbún, en Constitución, en Río Claro, en Chanco, en San Rafael y 1 además proveniente de Temuco, capital de la región de la Araucanía respectivamente. Son 19.224 los casos que se acumulan en la región del Maule. 4.485 son de Talca, 3.374 de Curicó, 1.381 de Linares, 1.015 de San Clemente, 1.035 de Maule, 871 de San Rafael, 831 de Molina, 519 de Constitución, 563 de Longaví, 484 de Cauquenes, 602 de Parral, 523 de Teno, 377 de Romeral, 376 de Colbún, 326 de la comuna de Retiro, 266 de Hierbas Buenas, 257 de San Rafael, 230 de Villa Alegre, 187 de Sagrada Familia, 211 de Río Claro, 161 de Pelarco, 155 de Licantén, 207 de Rauco, 150 de Curepto, 135 de la comuna de Gualañé, 137 de la comuna de Pencahue, 125 casos acumula a la fecha la comuna de Peyúgue, 133 de Chanco, 45 de Empedrado, 17 de Bichuquén, además de 86 casos provenientes desde otras regiones de nuestro país. 424 personas han fallecido en este periodo de tiempo, 247 días de pandemia por la emergencia sanitaria en Chile. Es importante recalcar además que hubo un ajuste realizado por el Ministerio de Salud a los totales que acumula cada una de las comunas y cuyas cifras corregidas les hemos dado a conocer hace escasos minutos. En materia de distribución por sexo, la situación pareciera estar más o menos cerca, pero hay algunas diferencias. Entonces, empate técnico por un 50-50, yo le diría que no es tanto.
Son 9.679 las mujeres que han contraído la enfermedad del patógeno en nuestra región y 9.545 hombres los que también han contagiado. Hombres, 9.545, que representan el 49,65% del total de los casos, versus 9.679 mujeres, que representan el 50,35% del total del universo que en este momento se encuentra afectado por la pandemia del coronavirus, que son 19.224 personas. Es importante también resaltar un dato que no deja de ser interesante en torno a la cantidad de casos que han sido recuperados en este periodo. De los 19.224 contagios, son 18.552 los pacientes que han logrado mejorar, mientras que 552 son los que siguen conviviendo con el coronavirus en su organismo. De los recientes 92 casos informados, 59 expresaron síntomas y son también 33 los asintomáticos, 33 pacientes que dieron asintomático durante las últimas horas en todo el territorio de la región del Maule. Vamos a revisar de inmediato cifras nacionales, de acuerdo a la información que fue entregada hoy por el Ministerio de Salud y donde también ha habido algunos importantes adelantos. Recordar también que el Ministerio de Salud ha informado también que una sola comuna de la región del Maule tendrá cambios, en el sentido de que se estableció que Curicó, comuna que venía enfrentando prácticamente desde el invierno medidas restrictivas, primero con una cuarentena total circunscrita a su zona urbana, luego ampliada a la zona rural y posteriormente ya ingresada a la fase 2 de transición, podrá dejar de lado aquello. La comuna de Curicó, después de muchos meses en esta situación, finalmente podrá avanzar a la fase 3 o de preparación, tal como Linares lo hará a partir de las 5 de la madrugada del próximo lunes 9 de noviembre. Así es, el próximo lunes 9 de noviembre desde las 5 de la madrugada, Curicó podrá salir de la fase 2 de transición y ya poder desempeñarse con actividades económicas un poco más tranquilamente en la fase 3 o de preparación para Curicó a partir del próximo lunes. Hoy también se ha marcado el debut en sociedad del doctor Alberto Duñá como nuevo subsecretario de redes asistenciales. Alberto Duñá, o Alberto Duñac, como también se le ha llamado, es el reemplazante de Arturo Zúñiga, quien hasta la jornada del martes se desempeñaba en ese cargo y cuya hipótesis principal de su salida se basa en el hecho de que está todavía en cuestionamiento la no entrega de una serie de correos electrónicos por parte del Ministerio de Salud a la Fiscalía por una investigación solicitada por el municipio de Recoleta, que busca explicaciones respecto de la muerte de personas durante el periodo de pandemia allí, además de algunos intereses específicos en potencialmente proyectar una carrera política a futuro como parlamentario de nuestra República. Al margen de esos antecedentes, le comentamos que durante las últimas horas el Ministerio de Salud informó que se notificaron 1.540 contagios por coronavirus en todo el territorio nacional. 1.044 de ellos manifestó tener síntomas, 458 asintomáticos y 38 dieron positivo, pero sus resultados no fueron del todo concluyentes. Con estos 1.540 contagios recientemente informados, Chile llega a los 516.582 contagios de COVID-19, de los cuales 493.250 han logrado recuperarse y en condición activa permanecen 8.640 personas. Desafortunadamente, durante las últimas horas se informó del fallecimiento de 64 ciudadanos del territorio nacional. Una situación muy, pero muy lamentable. Por fortuna, este día no se dieron a conocer ningún tipo de fallecimientos, ninguna pérdida, al menos aquí en la región del Maule, donde ya hemos sentido la partida, la muerte de 424 personas. A nivel nacional, con estos 64 nuevos decesos, se llega a 14.404 personas muertas por la acción de la pandemia.
En materia de hospitalización, 725 personas se encuentran internadas como pacientes en las unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial chilena. Otros 77 están en estado crítico y 586, al margen de los números anteriores, son los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva. 4.462.086 son los exámenes que se han realizado aquí en el territorio nacional, con una positividad que llega al 11,57%. Es decir, de 4.462.086 muestras pesquisadas, 516.582 dieron positivo. Esa cifra refleja el 11,57%. De estos 4 millones de exámenes y fracción, 34.228 fueron informados durante las últimas 24 horas. No significa que los exámenes se hayan hecho. Muchas veces la demora pasa por los laboratorios que no entregan dentro de algunos plazos estos resultados. Por eso es importante decir exámenes notificados durante las últimas 24 horas, para no decir imprudentemente que se trata de exámenes que sí se hicieron durante el último día. 34.228 son los exámenes practicados y dados a conocer recientemente, con una positividad que llegó al 4,5%. ¿Esto qué significa? Que de 34.228 muestras, 1.540 arrojaron como resultado positivo. Residencias sanitarias son 152 en todo el territorio nacional y ventiladores disponibles de un total de 2.600 hay 353. Vamos a revisar de inmediato el comportamiento región por región de estos nuevos casos que fueron dados a conocer durante las últimas horas, que son 1.540 y que indican que 40 de ellos se basaron en la complicada situación que enfrenta la región de Arica y Parinacota. 37 pertenecen a la región de Tarapacá, 30 a la región de Antofagasta, 1 fue detectado en la región de Atacama, sí, 1. 10 en la región de Coquimbo, 76 en la región de Valparaíso y aquí todo se complica. 346 casos fueron notificados en la región metropolitana, 42 en la región de O'Higgins, 92 en la región del Maule, más que en Valparaíso, 21 en la región del Ñuble, 253 en las regiones de Biobío y Araucanía, que registraron la misma cantidad de casos ambas. 253 contagios informados en el Biobío, 253 contagios informados desde la región de la Araucanía. 80 en la región de los ríos, 157 en la región de los lagos, 8 son los casos notificados en la región de Aysén y 94 en la región de Magallanes. Así ha evolucionado la pandemia por el COVID-19 en nuestra región y por supuesto también es importante observar cuál es la situación sanitaria a nivel país. Por eso tratamos de explicar estos números que se ven, muchos numeritos, muchas letritas que pareciera que no tuvieran sentido, pero tienen mucho de coherencia, mucho de sentido y tratamos de decodificar su significado. Como también entender lo que propone visorterritorial.cl, que es una página que administra el Ministerio de Bienes Nacionales con datos que proporciona el Ministerio de Salud. Y en visorterritorial.cl podemos saber a ciencia cierta cuántos casos activos de coronavirus todavía continúan en algún grado de complicación en nuestra región y particularmente sabiendo cuántos son los activos reales y cuáles son esas cifras que por cierto nos demuestran esa situación, aunque con variables que parecieran no estar lo suficientemente actualizadas. Pero más allá de eso, sí podemos comentarle que según Visor Territorial, de un total de más de 4.000 talquinos infectados, 4.485, a los ojos de esta plataforma que entendemos recibe los datos directamente de la plataforma EpiVigila, que lleva el conteo oficial de casos en el país. De los 4.485 contagios que tiene la comuna de Talca, 174 siguen activos. Es decir, hay 174 pacientes que enfrentan algún grado de complicación de salud. Vámonos a la comuna de Maule. Maule que a la fecha acumula 1.035 contagios por COVID-19. Maule que al menos hoy hasta el mediodía estuvo recibiendo una gran cantidad de vecinos y habitantes, sobre todo el sector Maule Norte, donde se instala habitualmente el mercado campesino, donde estuvieron haciendo allí la toma de muestras de PCR, de reacción de polimerasa
en cadena para confirmar o descartar la presencia del agente viral importado en el organismo de las personas. 1.035 casos acumula la comuna de Maule, 38 permanecen en condición activa, es decir, todavía están contagiando 38 personas en la comuna de Maule. Vámonos a San Javier, nuestra tierra originaria. En San Javier de Loncomilla a la fecha son 871 los casos de COVID-19 que han sido detectados durante estos 247 días. Sin embargo, 71 de ellos han sido los afectados que se mantienen todavía con el virus activo en su organismo. Son 71 personas de 871 las que todavía conviven con el agente viral importado en su organismo en la comuna de San Javier de Loncomilla. Vámonos a Villa Alegre, 230 casos acumula en este periodo de tiempo, que son 247 días. Allí las cifras son un poquito más esperanzadoras. 3 casos activos de un total de 230. No deja de ser menor aquello. Sin embargo, evidentemente también han sentido algunas pérdidas y eso hay que restarlo a la estadística y ahí ya se vuelve un poquito más enredada la cosa, pero no por eso es menos clara. En la comuna de Hierbas Buenas se han contagiado en estos 247 días 266 personas. 266 contagios acumula a la fecha Hierbas Buenas y de acuerdo a visorterritorial.cl son menos los casos que aún permanecen activos en la comuna de Hierbas Buenas. Ya habíamos revisado Villa Alegre, San Javier, también estuvimos en Maule, por cierto, en Talca, pero en Hierbas Buenas son 10 los casos que aún se mantienen en condición activa por el coronavirus. 10 contagiantes solo en la comuna de Hierbas Buenas, donde deben extremarse los cuidados, que duda cabe. Y en la comuna de Linares son 1.381 los contagios que se acumulan por el COVID-19. Linares, que ha demostrado ser uno de los grandes ejemplos a nivel nacional sobre cómo lograron salir con relativa prontitud de la fase 1 o cuarentena total para avanzar a la fase 2 o de transición, y ahora ya están disfrutando desde hace al menos unas 3 semanas la fase 3 o de preparación con la reapertura de diversos establecimientos profundamente especiales para esta comunidad. 1.381 contagios acumula la fecha, 47 de ellos han tenido actividad, 47 son las personas que siguen conviviendo con el coronavirus en su organismo. Así las cosas, hemos podido observar también que son 92 los nuevos casos de contagio. No estamos considerando el resto de las comunas de la región, nos concentramos en aquellas donde nosotros tenemos presencia efectiva en pantalla, elevando a 19.224 el número de personas que han resultado afectadas por el COVID-19. Pero hoy también nos sigue convocando un tema de debate, de análisis y de gran preocupación para la ciudadanía. Al margen de las cifras, que también nos tienen que levantar las alertas, tratar de entender lo que esto significa. ¿Debe aprobarse un segundo retiro del 10%? ¿Debe sí o no aprobarse un segundo retiro del 10%? Queremos conocer su opinión, su comentario en el fanpage facebook.com/canal 30 oficial o llamándonos al 73256-1630. Una materia por la cual se debate en segunda oportunidad en el Congreso Nacional. Es algo negativo, pero sí creo que no es propio de este debate, sino de otro, y por eso voy a constatar mi abstención. Abstención. Señor Juan Antonio Coloma. Secretario, yo voto a favor de la indicación presentada por el diputado Alessandri. Creo que es importante que aquellas personas que hagan retiro del 10% después puedan reintegrar estos montos para no ver perjudicada así en forma tan manifiesta su pensión. Creo que esto es un paso muy importante para que las personas puedan tener expresamente la facultad de reintegrar estos montos, y creo que la indicación del diputado Alessandri va en la línea correcta. Así que apruebo, presidente. Muchas gracias. A favor, señor Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. Sí, no, sencillamente decir que si bien la reposición es voluntaria, al menos esto deja un antecedente para la próxima reforma de pensiones. Me parece, tal como decía el diputado, importante que se vayan reponiendo, ojalá, los fondos en la medida que haya recursos disponibles. Voto a favor. A favor, don Luciano. Don Leopoldo Pérez.
A favor. A favor, don Leopoldo Pérez. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor, secretario. Don Gonzalo, a favor. Por el señor Hugo Gutiérrez entiendo que está la señora Marisela Santibáñez. A favor, secretario. A favor, señora Marisela Santibáñez. Don Marcos Ilavaca. Señor secretario, atendido que esto va a ser no una obligación para los cotizantes, sino que va a ser un elemento voluntario, es decir, va a depender de la misma voluntad de cada uno de los trabajadores, yo voy a votar a favor de esta indicación. A favor, don Marcos Ilavaca. Señora Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Señora Pamela Giles. Don Miguel Mellado. A favor, secretario. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. Gracias, señor secretario. El carácter voluntario del reintegro es lo que define mi voto a favor. Y respecto del incentivo, creo que el incentivo está precisamente en que ese reintegro permite incrementar el fondo de pensiones del propio cotizante. Voto a favor. A favor. Don Leonardo Soto. Señor secretario, habiendo corregido la situación respecto de la voluntariedad y siendo ese el principio rector de esta disposición, es decir que cada imponente... Muchas gracias a todos y especialmente al diputado Alessandri por su propuesta. Ahora sí ofrezco la palabra al señor ministro Cristian Monque. Gracias, presidente. He escuchado atentamente el debate, muy positivo, sacamos bastantes ideas. Felicitar al diputado Alessandri por el esfuerzo en esta indicación, en la lógica. Hacen uso de su retiro como lo aprobó el Congreso ya, poder dar la posibilidad en su minuto de voluntariamente poder restituir fondos. Varias materias simplemente de comentario. También celebro el espíritu y ánimo de querer avanzar en una reforma de pensiones. Sabemos que ya no está en la Cámara, que está en el Senado, pero efectivamente lo que a nosotros nos interesa como Ejecutivo es poder avanzar en una reforma de pensiones, y yo creo que el debate que se está dando acá y la disposición que se está dando acá, tanto de gobierno como de oposición, o de oficialismo como de oposición, va en esa línea. Esperemos que en el Senado se recoja ese buen ánimo y entusiasmo por querer avanzar en una reforma de pensiones, como muchos lo han planteado, el diputado Soto recientemente, que eso hay que dejarlo para la reforma de pensiones, y otros más así lo han dicho. Voy a pagar las cuentas, a retirar el cheque y deposito. Perfecto. Gracias. Gracias. Se pueden apagar los micrófonos, por favor. Ya se lo gastó ya. Por favor, ministro Monque, continúe. Nos van a pagar las cuentas. Está muy bien. Ya está. ¿Puedo seguir? Oiga, presidente. Por favor, ministro. Oiga, lo otro, también agradezco a los diputados también el reconocimiento y en cuanto a que la iniciativa de gasto es del Ejecutivo, que es importante. Y por último, señalar que nosotros podremos, en algún minuto del debate parlamentario de los diputados, que ha estado muy positivo, puede llevar a plantear de que el Ejecutivo ha llegado tarde con sus ayudas, pero que no ha llegado. Yo creo que a lo mejor es un poquito excesivo o demasiado excesivo. Simplemente recordar que el ingreso familiar de emergencia, que a mí me tocó recibirlo con 1.100.000 familias postulando y 1.200.000 familias esperando. Se acordarán esa situación en el mes de junio, que la recibí de golpe. Pudimos avanzar después de 2 modificaciones y con aprobaciones de ustedes, aquí hoy día más de 3.300.000 familias ya lo están recibiendo, que estamos hablando de 8 millones de personas. ¿Insuficiente? Sí, de todas maneras, siempre va a ser insuficiente toda ayuda, pero se está haciendo un esfuerzo importante y aprobado por el Congreso. Y lo hemos reiterado también, que el ingreso familiar de emergencia es un mecanismo probado y que por lo tanto si el próximo año la pandemia, la crisis, las dos cosas juntas, que ojalá así no ocurra, se producen, vamos a utilizar como gobierno el mismo mecanismo, mejorado, acotado, llevado a ciertas regiones a nivel nacional, pero lo vamos a utilizar, lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo hemos dicho como gobierno, y nos interesa mucho que eso se mantenga porque es una herramienta que incluso va a servir para situaciones de emergencia del día de mañana, ya que el Ministerio de Desarrollo Social siempre apunta a las ayudas muy focalizadas, pero este es un ingreso familiar de emergencia para situaciones de emergencia y por lo tanto la focalización queda bastante de lado
y se atiende a la situación excepcional que está viviendo la familia en este minuto, más allá de la focalización. Y yo creo que es una tremenda experiencia con muchos errores, mucho aprendizaje, pero nos ha permitido generar una herramienta que va a quedar de manera permanente en el Ministerio de Salud Social de aquí en adelante. Vuelvo a reiterar, insuficiente siempre, porque nunca nada va a sustituir al trabajo, a la pega, al empleo y a la posibilidad de poderse desempeñar y emprender. Pero es una ayuda importante que además contó con la votación en los tres proyectos de ley, mayoritaria, sino casi unánime de los parlamentarios acá y del Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Monker. Efectivamente es el espíritu que ha animado a nuestra comisión el día de hoy. Quiero reiterar los agradecimientos a la diputada Paulina Núñez, al diputado Miguel Mellado por sus propuestas, por acceder a la voluntariedad, ¿no es cierto?, la fórmula que ellos mismos habían propuesto. La verdad es que era una fórmula relativamente similar a la propuesta del diputado Alessandri y a todos los diputados de Chile Vamos que han hecho propuestas. Obviamente todos entendemos que son incompatibles esas indicaciones con lo ya resuelto, pero agradecemos las propuestas y que hayan accedido también al carácter voluntario del mismo, que fue ratificado prácticamente por unanimidad de los miembros de esta comisión. Respecto de la indicación del diputado Karim Bianchi, yo tengo una duda, sin perjuicio del mérito. Respecto de la admisibilidad, yo quiero pedirle la opinión a la Secretaría, podemos discutirlo. A mi juicio, y no me cabe ninguna duda que está muy bien inspirada, la idea que todo afiliado en cualquier plazo reintegra a su cuenta de capitalización individual un nuevo monto en dinero equivalente a lo retirado y que en base a ello podrá siempre volver a solicitar un nuevo retiro en las mismas condiciones, se aparta de la idea matriz de este proyecto, el segundo retiro del 10%, que lo establece por única vez de manera excepcional. Quiero pedirle la opinión a la Secretaría, a lo mejor yo puedo estar totalmente equivocado, no sería la primera vez, y después darle la palabra al diputado Bianchi y a los demás diputados que quieran referirse a este punto. Señor Secretario. Señor presidente, en realidad es una situación un poco compleja, puesto que en efecto esta discusión parece venir bastante larga, en el sentido de que luego de una solicitud hecha por uno de los integrantes de la comisión, como es el caso del diputado René Zafirio, se llegó a un acuerdo y se pidió el despacho hoy mismo del proyecto y se ha logrado, de manera tal que sí o sí se va a la discusión en sala, sin mayores condiciones ni tampoco otras variables. Sin embargo, aún resta ponerse de acuerdo en una serie de acápites y puntos de mayor o menor envergadura que no afectarían el grueso del proyecto, que en cierta medida trata de ser bastante similar a cómo fue el primer retiro que todos iniciamos a fines de julio del presente año. Y es por ello que también vamos a seguir monitoreando la situación tanto en el Congreso como en las calles de nuestra región del Maule, a objeto de entregar una completa mirada sobre cómo se está viviendo este momento que es tan especial para miles y miles y miles de familias de nuestro país. Así llegamos al final de este capítulo, nuevamente cruzado por la contingencia, nuevamente cruzado por la actividad política en el Congreso, incluso con algunas situaciones un poquito más mundanas, como un parlamentario que estaba haciendo un trámite y no cerró el micrófono, y eso generó una distracción que usted pudo ver en pantalla. En fin, pasa en todos lados, incluso en las comisiones donde medio Chile está conectada a esta señal. Les agradecemos a todas y a todos por estar con nosotros. Les recordamos que en un ratito más vamos a tener actividad deportiva para toda la familia por las pantallas del canal de la gente. Inmediatamente más programación para toda la familia. A eso de las 6:30 y pasadito, los mejores momentos de nuestro matinal más positivo con Katy Figueroa, Walter Castillo y Matías Cruzat. Y a las 8 de la noche, La vida es un juego, jaque mate con Mauricio Gutiérrez. A las 9 nos reencontraremos con las principales noticias del día, y a las 10:15 por Los Caminos del Vino. Un entretenido programa, una temporada bastante interesante que nos permite mostrar los principales hitos de este rubro que tantas alegrías y tanto impulso le ha dado justamente a nuestra región.
región del Maule, en la cual llegamos particularmente a Talca, a Maule, a San Javier, a Villalegre y a Linares, por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, y también a Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. Gracias por acompañarnos, que le vaya bien.